Esa noche de viernes marcó la vivencia más vibrante y memorable de mi vida. La casa destilaba una serenidad tan profunda que experimenté una calma inusual. Tras una semana llena de esfuerzo, solo anhelaba un respiro al acostarme. Confío en que nada podría perturbar la serenidad nocturna. Durante 8 años, he sido madre soltera. Mi antiguo esposo y yo no mantuvíamos un vínculo adverso, simplemente nos separamos. Adoptar a Daniel en solitario fue el viaje más enriquecedor y desafiante que jamás había vivido. Él era mi esencia, astuto, divertido y encantador. No obstante, resultaba un desafío sincronizar las funciones de madre y padre. Esa noche mi cansancio era tal que apenas tenía fuerzas para ponerme el pijama antes de caer desplomada en la cama de mi hogar. El silencio reinaba sobre su rostro. Daniel había caído en la cama horas antes tras un largo rato de entretenimiento, tras terminar mi tarea y jugar videojuegos. Finalmente me deleité con un instante de soledad en mi cama. La luna resplandecía entre las diminutas cortinas, deslizándose en delicadas sombras. Me sumergió en la manta, deleitándome con el calor y dejando que mi mente se deslizara. La rutina había reinado en estos días, un respiro placentero tras un año de tormentas. Daniel y yo, aunque habíamos sorteado múltiples tempestades desde la desaparición de su progenitor, habíamos forjado una existencia llena de felicidad. Aunque Daniel se aproximaba a los 20 años, nuestra proximidad seguía intacta. Siempre demostró ser un ser cariñoso y atento. En ocasiones, me preocupaba que llevara una carga desmesurada para una persona de su edad. Sonreía al meditar sobre su existencia. Era una persona encantadora, y me sentí honrada de tenerla en mi existencia. No obstante, esta noche la fatiga me impedía meditar. Me sentí cansada y dormida, y luego oí un suave golpe en la puerta de mi dormitorio. El despertar parcial me pareció un sueño. Sin embargo, el golpe resonó suavemente y me desperté completamente. La serenidad de la voz de Daniel provocó un parpadeo, intentando mantener mi atención en la puerta. A través del tenue resplandor del pasillo me senté intentando liberar mi mente. Pregunté con una voz aún envuelta en el sueño. Él tomó un respiro antes de adentrarse en la habitación y cerró la puerta en un susurro silencioso tras de sí. Al entrar se mostraba inquieto y no conseguía dormir. Mientras observaba el suelo, expresó: y al encontrarme a pocos metros de mi cama. Desde el divorcio de Daniel, sentí una inquietud palpable. En ocasiones enfrentaba problemas para conciliar el sueño. Sin embargo, rara vez hablaba de ello. Era consciente de que la ausencia de su progenitor le dejaba una huella más profunda de lo que creía. En esta noche me topé con la tristeza en sus ojos. «Acércate», me susurré mientras acariciaba el vacío a mi lado. «Podrías compartir la noche conmigo. Si lo prefieres». Dejó pasar un instante. Posteriormente se aproximó y se recostó a mi lado. Se encontraba de espaldas, observando mi presencia. Y percibí su cansancio. La sombra también sugería una inclinación hacia la susceptibilidad. Lo que resultaba poco habitual. Él anhela abordar esa cuestión. Exploré con delicadeza. Daniel giró la cabeza, su melena se desplomó sobre sus ojos. No solo anhelaba tu cercanía, mi corazón se calentó. Había pasado un lapso desde que Daniel anhelaba estar a mi lado. Así como en nuestra niñez. Levanté la mano y separé su melena de su rostro. Con una sonrisa en su rostro. «¿Está bien?», confalé. Mi mano en su hombro. «Estás libre de permanecer tanto tiempo como desees». Él se llevó la sonrisa de mi rostro. Sin embargo, seguía sintiendo que algo lo inquietaba. Un tema que no deseaba abordar, en vez de sumergirse en su esencia. Me acurruqué en el sofá y escapé del abismo que nos envolvía a ambos. Dejándonos guiar por la serenidad. Nos quedamos allí durante un lapso. Mientras disfrutaba de la serenidad, Daniel notó cómo su respiración se detuvo. Y pensé que había caído en el sueño, sin embargo. Después, en un susurro tan tenue que apenas lograba captarlo. «Madre, ¿alguna vez te has percatado de mí?». Su pregunta me cautivó. Sin embargo, entendí que se refería a su progenitor. Fue una cuestión que había pasado años esquivando. Sin idea de cómo responder. «En ocasiones lo hago».
En silencio acepté. Sin embargo, nuestro vínculo no era armonioso. Daniel. Eso lo sabes. Confirmó. Sin embargo, me di cuenta de que anhelaba conocer más detalles. ¿Alguna vez has meditado sobre la posible metamorfosis de las circunstancias? Cuestionó. Mientras respira. No obstante, contemplando remordimientos de antaño. No podemos modificar lo sucedido. Es imperativo progresar. Daniel echó un vistazo hacia el suelo, acariciando el borde de la manta. ¿No te has preguntado si habría sido más prudente en este instante? Sus palabras me provocaron una profunda angustia. Daniel. Esto no tiene que ver con tu culpa. Estoy hablando con sinceridad. La mirada se desvaneció. Su voz resonó como un murmullo. En ocasiones me parece que si hubiera sido más brillante. Puede que papá no se habría marchado. No había manantial de lágrimas en mis ojos. Por lo tanto, lo abracé con fervor. Él se resistió por un momento. Sin embargo, luego me devolvió el abrazo. Su rostro se ocultó en mi pecho. Se lo comuniqué a Daniel. Con un murmullo en la voz, escúchame. Tu progenitor decidió por cuenta propia. No tuvo ninguna relación contigo. Su elección fue la correcta. Y jamás fue tu carga. Siempre has dado más de lo que necesito. Confalé. Mi voz se impregna de amor y serenidad. Es mi esencia. Su cabeza reposó sobre mi hombro. Sin embargo, aún notaba la tensión en su ser. La carga de años de dolor y remordimientos ocultos, nos abrazamos con firmeza. El sosiego circundante se presentaba como un respiro de consuelo. Calmante. Gradualmente su cuerpo se desvaneció y su respiración se sumergió en un profundo sueño. Sin embargo, mientras dormía serenamente junto a mí, mi mente se llenaba de ideas y recuerdos en el ocaso. Ambos habíamos aguantado tanto y sin embargo, lo habíamos superado. En el ocaso sereno de ese abrazo compartido. Un sentimiento imprevisto se desató en mi alma. Una percepción inabarcable. Un torbellino de calor se esparcía por mi pecho. Una conexión que se vislumbraba como un lazo más íntimo y profundo que el habitual entre madre e hijo. Intenté ignorarlo y centrarme en la cadencia de su aliento. Sin embargo, la emoción persistió. Un murmullo obstinado que se resistía a ser rechazado. El alba emergió con una urgencia desmedida. El tenue resplandor del alba pintaba la habitación con tonalidades delicadas. Daniel reposaba en su cama. Muy cerca de mí. Su rostro sereno y sereno. La inquietud de la noche previa. Con apariencia de olvido. Lo contemplé por un instante. Mi alma se llenó de cariño y orgullo. Sin embargo, ese sentimiento inexplorado persistió como un torrente invisible que me deslizaba y me brindaba una sensación de normalidad. Sin embargo, mis pensamientos continuaban retornando a nuestra charla nocturna. Daniel siempre había demostrado una sensibilidad innata. Sin embargo, no me había percatado de cuánto había asimilado la ausencia de su progenitor. El peso de la culpa que arrastraba en mi alma era considerable. Una carga que anhelaba liberar. Sin embargo, no se limitaba a la culpa. Lo que permanecía en mi mente era cómo me había contemplado la delicadeza de sus ojos. El deseo secreto por algo más. Y si me hice la sincera conmigo misma. El profundo sueño. En mi interior. Un lazo que superaba las fronteras de nuestros roles familiares. Intenté desviar la mente recordando que él era mi hijo. Sin embargo, la emoción persistió. Un murmullo persistente que se resistió a ser apagado de inmediato. Daniel brotó de su torpeza. Su melena ondulada y su figura aún exhibían las marcas de la juventud. Sin embargo, sus ojos revelaban una madurez recién descubierta. Un rastro del individuo en el que los pensamientos estaban transformándose regresó a Daniel. Su metamorfosis de infante a adulto. A la cercanía compartida la noche previa. A medida que meditaba, descubría que mis emociones hacia él habían mutado. Desentrañando los límites del cariño maternal. Esa tarde. Tras el festín. Nos acomodamos en el sofá para disfrutar de un filme.
La habitación brillaba con tenue luz. Y las sombras danzaban al compás de las imágenes en la pantalla. En un océano de silencio disfrutamos de la compañía compartida. La cinta mostraba un rincón tenuemente iluminado. Cuando los destellos luminosos en la pantalla deslizaban sombras ondulantes sobre las paredes. Dominaba el ritmo de mi corazón. Intenté enfocar mi atención en el filme. Sin embargo, la fricción entre nosotros era evidente. Una melodía oculta de sentimientos ocultos. En el epicentro de la proyección. Daniel se aproximó con mayor fuerza. Su brazo acariciando mi pecho, esta vez no se deslizó. El calor de su piel en mi piel provocó un estallido de conciencia en mí. Lo contemplé y nuestras miradas se entrelazaron, su mirada se llenó de una intensidad recientemente descubierta. Un espejo de los sentimientos que había intentado domar a lo largo del día. Sin meditarlo en profundidad. Extendí la mano y la agarré de su mano. Uniendo nuestras manos. En cambio, él se mostró indiferente. Acarició mi mano con delicadeza y esculpió un sinuoso círculo con su pulgar en mi piel. Este simple gesto desató un estruendo en mi ser. Una vivencia tanto conocida como cautivadora. Permanecemos así durante un lapso. Con los dedos abrazados en la tenue luminosidad. Un eco silencioso de la metamorfosis incesante de nuestra conexión. Fue un hito trascendental. Un instante de entendimiento verbal que superó las fronteras de nuestros roles familiares. No tenía idea de las sorpresas que el porvenir me traía. Sin embargo, comprendía que las circunstancias se metamorfoseaban y Dan ya no era solo mi hijo. Era un poco más. Un ser amado de una intensidad que desafía las normas. El filme culminó. Sin embargo, nos acomodamos en el sofá mientras los créditos se deslizaban sobre la pantalla. Sin darme cuenta. Levanté la cabeza sobre su hombro y sentí el incesante vaivén de su pecho al inhalar. Fue una señal delicada. Sin embargo, experimentó un profundo sentido de pertenencia. Un pacto secreto que se estaba tejiendo entre nosotros. Mamá, murmuró Daniel con un susurro casi imperceptible. Sí. Agradezco profundamente tu presencia en este lugar. Sus palabras, aunque sencillas, resonaron con intensidad en mi alma. Me alegró que también pudiera sentir esa emoción. Me hallaba en este lugar. Atormentada por esta cercanía inesperada. Este secreto recién desvelado que combinaba miedo y fascinación. Mientras dormía en la penumbra abrazada por mi hijo, una profunda comprensión sumergió el delicado balance de nuestra conexión. Me hallaba en un estado de caos, al borde de un abismo de lo inexplorado y desconocido. Una sensación de inquietud me invadió. Acompañado de un murmullo de incertidumbre sobre las repercusiones de esta metamorfosis en nuestra existencia. No obstante, en el torbellino de ansiedad, emergió una ineludible sensación de anticipación. Un consciente de que esto era solo el preludio de una travesía hacia lo inexplorado. El alba se desató con una delicada insistencia. Y los suaves destellos del sol se adentraron en las cortinas. El despertar del sueño. Cerca de mí. Daniel reposaba en un sueño sereno. Su semblante sereno y sereno. Las inquietudes del día previo. Mi mirada se perdió en un instante. El alma se estremeció con el abrazo de la familia. Sin embargo, bajo ese calor familiar se escondía una línea diferente. Emergió un sentimiento que no podía descifrar. Determiné que era la misma sensación misteriosa que había bailado en las entrañas de mi mente la noche previa. Un sentimiento que me cautivaba y me inquietaba. Emergí de la cama con cuidado para no perturbar su sueño y descendí las escaleras hacia el ritual familiar de la elaboración del desayuno. En mi presencia frente al horno. Lanzar panqueques con maestría. Mi mente regresó a nuestra charla. Anochecer. Daniel, desde su infancia, era un alma sensible. Y ella hablar y no captar la esencia de su dolor. En el interior. Como lo había vivido. A pesar de la ausencia de su progenitor, la culpa que arrastraba por un secreto que había ocultado durante un largo periodo ahora se agravaba notablemente en mi alma. Sin embargo, se vislumbraba una transformación en su conducta. En su anhelo de refugio en mis abrazos. Un anhelo de proximidad que trascendía las fronteras habituales del vínculo materno-infantil.
¿Y si me dejo llevar por mi propia sinceridad? Además, sentí un calor que se esparció por mi cuerpo al sostenerlo. Un alivio que superaba las fronteras del instinto maternal. Desentrañé esa idea. Enfocándome en el desafío, es apenas un infante. Me vi reflejada en mi propio reflejo. Tú, querido. Sin embargo, el sentimiento persistía como un murmullo perpetuo que se resistía a ser oído. Finalmente, Daniel despertó de su letargo, acariciando los ojos para desprenderse del pesar. Su melena desplegada era un emblema de pureza adolescente. Sin embargo, su visión revelaba una juventud recién conquistada. Un rastro del ser que habitaba. Transformando. Me despedí con una sonrisa acogedora, disimulando los sentimientos persistentes de la noche. Que tengas una mañana llena de luz, susurró mientras se sentaba en su silla y devoraba con ansia su desayuno. Comimos en un acogedor silencio. El resplandor del alba engullía la cocina con un fulgor cálido. Podía captar su mirada hacia mí de vez en cuando. Sin embargo, permanecía inmóvil, incapaz de desentrañar los misterios de las revelaciones de la noche anterior. Aparentaba estar más cómodo conmigo mismo y no deseaba perturbar la serena armonía que habíamos conquistado. Finalmente rompió la calma. Su voz resonaba en un eco de gratitud. Que tengas una noche maravillosa, madre. Requería que su delicadeza me cautivara. No es necesario que me expreses tu gratitud. Nos aseguraremos. Le resultó indiferente que él la experimentara. Sin embargo, su mirada permaneció inmóvil, una incógnita oculta habitaba en sus ojos. Un espejo de las emociones latentes que había navegado. Sus ojos desbordaban profundidad e intensidad, superando la cercanía del lazo maternal. La jornada transcurrió sin tropiezos. Daniel se adentró en su refugio, sumergiéndose en tareas y videojuegos, mientras yo me dedicaba a las tareas domésticas. No obstante, la atmósfera entre nosotros había mutado de manera delicada. Se produjo una metamorfosis delicada, una tensión casi imperceptible. A medida que la luz del día se desvanecía en la penumbra, mis pensamientos regresaron a Daniel. A su metamorfosis de infante a adulto, a la serenidad compartida la noche anterior. A medida que meditaba, descubría que mis emociones hacia él habían mutado, superando los límites del amor. Tras el festín de esa noche nos acomodamos en el sofá para disfrutar de una película. Tras la cena, nos sentamos en el sofá para disfrutar de una película. La habitación brillaba con tenue luz, las imágenes fugaces en la pantalla deslizaban sombras bailarinas sobre las paredes. En un océano de silencio disfrutamos de la compañía compartida. A medida que la película avanzaba, me rendí a su proximidad, cada delicada danza de su brazo en mi pecho aceleró mi pulso. Intenté enfocarme en la cinta, pero la tensión entre nosotros era evidente. Una melodía oculta de sentimientos ocultos. En medio de la proyección, Daniel se aproximó con fuerza, su brazo presionando firmemente en mi pecho, y esta vez no se desvaneció. El calor de su piel en mi piel desató un torbellino de conciencia. Daniel me miró y nuestros ojos se entrelazaron, su mirada se llenó de una intensidad recientemente descubierta. Un espejo de los sentimientos que había intentado domar a lo largo del día. Sin meditarlo, extendí la mano hacia su mano y nuestros dedos se entrelazaron. En cambio, él se mostró indiferente. Acarició mi mano con delicadeza, su pulgar trazando un sinuoso camino sobre mi piel. Este simple gesto desató un estruendo en mi ser. Una vivencia híbrida entre lo conocido y lo intrigante. Permanecimos así durante un lapso, abrazados en la tenue luz del día. Un eco silencioso de la metamorfosis profunda de nuestra conexión. Fue una metamorfosis que marcaba un instante de entendimiento verbal que superaba las fronteras de nuestros roles familiares. No tenía idea de lo que el porvenir me reservaba. Sin embargo, comprendía que las circunstancias estaban metamorfoseándose. Y Daniel, además de ser mi hijo, era un ser más allá de mi hijo. Una persona a la que brindaba un cuidado que desafía las normas. El filme culminó. Sin embargo, nos quedamos en el sofá, los créditos pasaron sin que lo notara, mi cabeza reposaba en su hombro. Al respirar, su pecho se elevaba y descendía sin cesar. Sin embargo, se sintió como una profundidad íntima. Un indicio secreto del vínculo que se estaba forjando entre nosotros. Mamá, murmuró Daniel con un susurro casi imperceptible.
Sí. Agradezco profundamente tu presencia en este lugar. Sus palabras, aunque sencillas, resonaron en mi alma, y me alegró que él también estuviese ahí. Me llena de alegría esta cercanía inesperada. Este secreto recién desvelado que despierta tanto pavor como fascinación. Y por primera vez en un lapso que parecía infinito. Me sentí completamente vivo, la confusión se desvaneció. No hay excusa. La única e indiscutible verdad de nuestro amor. Un vínculo tejido a lo largo de décadas de vivencias compartidas. Confianza y entendimiento más profundos que el torrente sanguíneo, un amor vivido con la esencia de la respiración y la inevitable danza del alba. Permanecimos ahí atrapados en el embrujo de nuestra pasión compartida, con el silencio solo interrumpido por la delicada melodía de nuestras respiraciones. Finalmente Daniel giró su mirada hacia mí, abrazándome con una ternura que estremeció mi alma. «Nos encontramos bien», murmuró su voz. Un suave beso en la oscuridad, asentí. Resistencia a la palabra. Mientras mi alma se inundaba de sentimientos que desafían la palabra. Sí. Sumergí mi voz en un torrente de verdades ocultas que nos encontramos aún más tarde esa noche. Tras deshacerse de los restos de la cena, el hogar se sumergió en un oasis de serenidad. Daniel y yo nos encontramos en el refugio trasero del porche. Envueltos en la calma nocturna, el aire respiraba frescura y pureza. Y las estrellas resplandecían como joyas esparcidas en el colosal firmamento. En semanas recientes, por primera vez, sentí una sensación de libertad. Un respiro del yugo que me tenía atrapado. Las palabras eran innecesarias, simplemente estar a su lado y disfrutar de la serena belleza de la noche era suficiente, no había prisa. Sin ataduras. Solo un silencio que revelaba con profundidad que lo que compartimos estaba floreciendo de manera natural. Y me encantaba permitir que floreciera al compás de su propia melodía. Así que hice mi mano. Su contacto desató una chispa que se esparció en mí como un torrente de pólvora. Desentrañé una sonrisa mientras sostenía su mano. Con delicadeza. Nos acomodamos en ese lugar. Entrelazando los dedos. Iluminados por la tenue luz celeste. Era una pasión que desafía las normas. Un lazo que superaba las fronteras de nuestros roles familiares. En ese instante, sumergido en la vastedad del firmamento nocturno, comprendí que sin importar los obstáculos que nos acechaban, los superaríamos juntos. Con el paso de las semanas, nuestra conexión se ensanchaba, entrelazándose en el entramado de nuestra rutina diaria. No requería palabras para describirlo, simplemente se revelaba en la danza de nuestras miradas y en los susurros constantes durante los instantes de serenidad que compartíamos. Creando un universo exclusivamente nuestro. Con cada jornada que transcurría, la conexión entre nosotros se fortalecía y se materializaba, dejando atrás el conflicto que en un principio nos enfrentaba. Sustituido por un sentimiento de justicia. Un sentimiento de pertenencia hacia este rincón. Daniel había pasado de ser mi hijo a ser mi camarada. Mi escudero. Mi compañero. Nuestra conexión había florecido en una maravilla. Algo que satisfacía una carencia que ni siquiera habíamos detectado. La plenitud de nuestro amor me abrazó en una tarde de lluvia a finales de otoño, cuando el cielo se transformaba en un tapiz de grises. En un amanecer desolado. El agua caía con vigor sobre las ventanas. Daniel y yo nos encontramos abrazados en el sofá del salón. Con una chispa incandescente en la chimenea que esparcía un cálido resplandor por el espacio. Envuelto en una envolvente tela. La calidez del fuego y la serenidad de nuestro entorno constituían un santuario. Fuera del torbellino. Daniel reposaba sobre mí, su cabeza descansaba en mi abrazo. En mi pecho. Inquietud mental. Sumergí mis dedos en su melena. Respirando la serenidad del instante mientras el aguacero bañaba las ventanas. Iluminando el universo exterior y sembrando una sensación de soledad en nuestro diminuto cosmos. Podía sentir su respiración pausada y firme. La conexión entre nosotros se transformaba sin necesidad de palabras. La ineludible atracción hacia algo más profundo. Alzó el rostro. Sus miradas cruzaron las mías y en ese instante, la esencia de nuestro amor resonó entre nosotros. No era simplemente amor, era una conexión que trascendía los papeles habituales que habíamos asumido.
Un lazo que se había transformado en algo más profundo. Es algo indiscutible. Mamá, con una voz llena de sentimientos, murmuró mientras yo permanecía en un ocaso. A la espera de su desarrollo, consciente de que lo que acababa de decir transformaría todo. Te amo, confesó con su mano. Me abro a ti, no solo por ser mi madre, sino también por juresen integral. Ignoro si esto es adecuado o inadecuado, pero no puedo esquivarlo. Tus palabras me engulleron como un torrente cálido, envuelta en la habitación de amor, sembrando en mi corazón un dolor sublime que jamás había sentido. Sus emociones, al ser escuchadas, manifestadas y valoradas, florecieron con mayor autenticidad. Levanté mi mano y sentí el ritmo perpetuo de su corazón entre mis dedos. Daniel, murmuré con mi voz un poco tensa, yo también te adoro. He sido un amante eterno de ti. No obstante, este es diferente. Él la percibía, sus ojos persiguiendo los míos en una búsqueda de certeza sobre la enigmática cuestión que nos envolvía. No puedo descifrar el significado de esto. Sin embargo, comprendo que experimento lo mismo y no lo considero negativo, se siente bien. Una delicada sonrisa brotó de sus labios y mi corazón se llenó de una felicidad inexplorada. Estoy encantado de que te sientas así. Echó a andar. Porque no tengo idea de cómo reaccionaría si no lo hicieran. Mi mano se extendió y acaricié su mejilla, saboreando la ternura de su piel entre mis dedos. Encontraremos la solución. Le garanticé. Las melodías eran el suave susurro de la lluvia y el estruendo del fuego, las palabras eran inútiles, ya habíamos manifestado todo lo esencial. Ambos comprendíamos nuestras emociones y sabíamos que eran verdaderas. Evidente. Daniel descendió suavemente. Se aproximó a mí, con sus ojos clavados en los míos. Y con una delicada duda, me abrazó. Fue una caricia delicada y cariñosa, rebosante de todo el amor y anhelo que habíamos ocultado durante un largo lapso. Sin prisa ni urgencia. Era una manifestación genuina de nuestro vínculo profundo al desviar la mirada. Sus ojos rebosaban de entusiasmo. Y descubrí que habíamos traspasado una barrera. Un umbral irreversible. No obstante, en vez de ansiedad, experimenté una sensación de serenidad. Una certeza inquebrantable de que este era nuestro destino final. Él me abrazó con suavidad. Nos abrazamos mientras la lluvia seguía cayendo, el fuego proyectaba un cálido resplandor sobre nuestro abrazo y en ese instante comprendí que sin importar los obstáculos que nos acechaban, los enfrentaremos juntos. El resto de la celebración fue una mezcla delicada de gestos delicados. Conversaciones en silencio y caricias cariñosas. No exploramos el porvenir ni las consecuencias de nuestra flamante alianza amorosa. Lo único que importaba era el instante presente. La conexión íntima de ese instante. Mientras el agua caía con su delicada serenidad. Me sorprendió ver cómo nuestra conexión había metamorfoseado a Daniel, transformándolo de infante en adulto. Al hacerlo, nuestra conexión se había transformado en algo inesperado. Algo etéreo. Esa noche, Daniel regresó a mi habitación de nuevo. Sin embargo, esta vez no dudó. Se recostó en la cama junto a mí. Tus manos me abrazaron. Al envolverme con firmeza. No fue la serenidad de una madre y un retoño. Sin la caricia de los enamorados. Mi cabeza reposó en su pecho, simbolizando dos almas entrelazadas. Al oír el susurro incesante de su corazón. Una melodía de pasión y alegría. Experimenté una serenidad que jamás había experimentado. La plenitud que jamás había sentido se encontraba ausente sin importar lo que esto implicara. Me encontraba listo para ello. Daniel y yo habíamos cultivado una conexión íntima desde hace años. Sin embargo, ahora nos convertimos en algo más. Algo que desafía la norma. Nos asociamos. Amores entre almas entrelazadas por un amor que superaba las normas. Conforme me guiaba, me retiré a descansar con una sonrisa en los labios. Era una extravagancia. Lo admitía. Sin embargo, resultaba asombroso. Y así comenzó mi relato. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en darle un me gusta. Suscribirte y activar la notificación para no perderte nuestros relatos venideros. Hola.